Buenas tardes, bienvenidos a la clase de Introducción al Derecho. Ahorita estoy en camino, ando en carretera, entonces van a poder escuchar allí un poquito de ruido de carros, pero vamos a ver si podemos dar la clase antes de que se me vaya la señal. Esta clase creo que no va a ser la que se va a quedar grabada. ¿Por qué? Porque no sé por qué no me permite grabar por la aplicación del celular, pero voy a tener que volverla a grabar y usted y sus compañeros que no van a estar ahorita presentes, pues van a ver otra clase diferente, mismo contenido. Bueno, nuestro tema del día de hoy se llama aplicación del derecho. ¿Qué es la aplicación del derecho? Bueno, se va a referir al proceso mediante el cual las normas jurídicas son creadas por el legislador y además son interpretadas y aplicadas en casos concretos. Va a implicar entonces una ejecución y una implementación de la ley. Entonces, tal cual, la aplicación del derecho va a ser aplicar las normas. ¿Cuál va a ser la diferencia entre una creación y una aplicación? Bueno, la creación del derecho va a corresponder, como ya sabemos desde que estábamos en primaria, al Poder Legislativo. La creación se va a centrar en el establecimiento de las normas generales y la aplicación va a ser competencia del Poder Judicial y el Poder Administrativo y se va a enfocar en la implementación en situaciones específicas. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, ¿quién va a crear las normas? Sabemos que es el Poder Legislativo. ¿Quién integra el Poder Legislativo? Cámara de Senadores, Cámara de Diputados. ¿Qué hacen ellos? Lanzan iniciativas de ley, iniciativas de reforma. Después de un estudio de esa iniciativa, se vota y cumple con la mayoría de votos, pasa a la Cámara de Senadores. Si la Cámara de Senadores la aprueba, entonces esa ley pasa al Ejecutivo para que el Ejecutivo le dé el visto bueno y se publica. Cuando ya tenemos una ley, por ejemplo, la que nos quitó la prisión preventiva, primero la que nos dio la prisión preventiva. ¿Qué pasó? ¿Quién se encargó de aplicar esa ley? Pues el Poder Judicial y el Poder Administrativo. El Poder Administrativo, recuerden que es el que tiene que ver con las competencias que surgen entre diferentes estados, entendidos como entes de poder, o entidades federativas, o el ciudadano común con algún problema con el municipio o alguna de sus dependencias. Pero bueno, en este caso específico de prisión preventiva estamos hablando del Poder Judicial. ¿Por qué va a ser encargado el Poder Judicial de aplicarla? Porque el Poder Judicial va a ser el que va a conocer de manera directa los casos que van a llegar a él, hablando de una aplicación de prisión preventiva, por ejemplo, el abuso sexual a menores que lleva a una prisión preventiva oficiosa. ¿Qué pasa después de que se lanza prisión preventiva diestra y siniestra para muchos delitos? Pues que se hace una reforma donde solamente va a aplicar en ciertos casos y deja de llamarse prisión preventiva oficiosa y se empieza a llamar una prisión preventiva justificada, donde nosotros vamos a tener que justificar, bueno, más bien el juez, el Poder Judicial, el juez por medio del Poder Judicial va a tener que justificar por qué esa prisión preventiva se va a aplicar. ¿A qué se va a aplicar? Pues al caso que está conociéndose actualmente en su juzgado, en el tribunal dentro del Poder Judicial. Entonces, por eso, una cosa es la creación y otra cosa es la aplicación. La creación, acuérdense, es cómo se elaboran las leyes, cómo se hacen, cómo nace una ley por medio del Poder Legislativo, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, y la aplicación es cómo se va a aplicar esa ley a los asuntos de la vida cotidiana, llámese derecho penal, derecho civil, derecho familiar, cualquier rama del derecho que sea. ¿Quién va a ser el competente para aplicar esa ley? Pues el Poder Judicial. ¿Por qué el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo incluso y el Poder... esos dos poderes no pueden aplicar la ley? Pues porque la Constitución no les da esas facultades para aplicar la ley, simplemente para la creación de la ley. Sin embargo, recuerden que el Poder Judicial, al momento de elaborar un precedente, una jurisprudencia, tanto Suprema Corte de Justicia de la Nación como Tribunal Colegio de Circuito, sí tienen el poder de elaborar leyes, por así decirlo, que son precedentes que se van a tener que aplicar y van a tener que acatarse por todos los tribunales inferiores a la Suprema Corte de Justicia de la Nación o al Tribunal Colegiado de Circuito, sea cual sea el que haya emitido la jurisprudencia. Vamos a hablar del proceso de aplicación del derecho. Bueno, la aplicación del derecho va a seguir varias fases claves. Primero tenemos la identificación del hecho jurídico. ¿Cuál es el hecho jurídico? ¿Qué fue lo que pasó?
Eso es. Recuérdense la diferencia en materia civil, acto jurídico y hecho jurídico. El hecho jurídico pues puede ir afectado por algo donde no tenga que ver la persona, el humano, como por ejemplo un tornado, una inundación, etcétera. Y el acto jurídico ahora sí tiene afectación directa la persona y una intervención directa de los humanos. Entonces, el primer paso es identificar el hecho jurídico. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue el asunto? ¿De dónde nació el asunto? ¿Qué está sucediendo? Después tenemos que ver la selección de la norma aplicable, es decir, si ese hecho jurídico encuadra en alguna norma ya existente. Y después hay que interpretar esa norma bajo darle una moldeada para ver si encuadra correctamente o cómo es que puede encuadrar esa norma en el hecho jurídico del que estamos hablando. Y después tenemos la asunción del hecho bajo la norma, es decir, ahora sí, la perfección del hecho que encuadra tal cual dentro de la norma. Ejemplo, hecho jurídico. Tenemos un robo a casa habitación. Ese es nuestro hecho jurídico. Dos personas ingresan a una casa habitación, se roban una televisión y un celular. Vamos a ver qué norma aplica. Bueno, tenemos nuestra norma dentro del Código Penal y el Código Civil. ¿Cuál quieren ustedes que aplique? Bueno, va a aplicar el Código Penal. ¿Por qué? Porque ahí nos viene estipulado lo que es el robo. ¿Qué es el robo? Comete el delito de robo quien se hace de una cosa con ánimo de apropiarse. Es decir, yo puedo agarrar esa televisión y ese celular, pero mi intención nunca fue quedarme con ellos, entonces no me los estoy robando. Pero si yo agarro ese celular y esa televisión y mi intención es quedármelos y apropiarme de ellos, ahí sí estoy ya encuadrando dentro del delito de la norma. Después viene la parte de ya tenemos el hecho, ya tenemos la norma aplicable y ahora vamos a ver la interpretación de la norma. ¿Qué nos dice la interpretación de la norma? Bueno, que trae, si tú, por ejemplo, estás robando con pistola, ahí ya te va a subir la pena o te va a subir el castigo. Si robaste una pasta de dientes, bueno, es menos castigado que se haya robado un banco. Entonces ahí vamos a ver interpretando esa norma para ver qué tanta afectación y qué tanto encuadre va a tener con nuestro hecho jurídico. Y después, cuando ya pasamos esos pasos, pues podemos ya determinar que nuestro hecho jurídico se perfeccionó en el encuadre de la norma. ¿Cuál norma? Nuestro delito de robo dentro de nuestro Código Penal. Vamos a identificar ahora sí como lo que nos dice la diapositiva. Identificación del hecho jurídico. Determinar los hechos relevantes del caso concreto que necesitan ser evaluados jurídicamente. Esto puede involucrar recopilación de pruebas y testimonios. Selección de la norma aplicable. Una vez identificados los hechos, se debe seleccionar qué norma jurídica va a corresponderse a aplicar. Esto va a requerir un conocimiento profundo de las leyes y los reglamentos vigentes. ¿Por qué? Porque pues si no conoces de leyes ni reglamentos vigentes, ni siquiera vas a saber si lo que está pasando, el hecho, es un delito, está prohibido, está permitido o si tiene alguna sanción. Interpretación y asunción. La interpretación de la norma va a implicar desentrañar su significado y qué alcance va a tener. La asunción va a ser el proceso de encajar los hechos específicos dentro del supuesto previsto por la norma. Este proceso va a ser esencial para llegar a la conclusión jurídica adecuada. Bueno, aquí viene con palabras más rebuscadas, pero ya se los había explicado en la diapositiva anterior. ¿Qué métodos de interpretación jurídica existen? Bueno, existe el método gramatical o literal, el método sistemático, el método teleológico y el método histórico. ¿A qué nos referimos con el método gramatical? Bueno, va a ser el método que se va a enfocar en el significado literal de las palabras de la norma. Se va a considerar el texto tal como está escrito, prestando atención a la gramática y sintaxis. ¿Qué quiere decir? Que si estamos leyendo y nos da una gramática que nos habla de tiempos en futuro, pasado, presente, y una coma que nos va a dar un entendimiento para ver en qué manera se va a encuadrar el hecho, a eso nos estamos refiriendo con un método gramatical, que ahora sí es tal cual lo que dice la ley. Si la ley dice comete delito de robo quien se hace de una cosa con ánimo de apropiarse, es tal cual. Si la ley nos dice comete delito de robo quien se hace de una cosa
y puede tener el ánimo de apropiarse, pues ahí cambia todo el sentido. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una intención que puede o no tener ese ánimo de apropiarse, ahí sería robo. Si tú no lo si no tienes ese ánimo de apropiarte en ese momento, pero lo puedes tener, pues incluso en ese momento encuadrarías en robo. Este es un ejemplo, así no es, pero para que entiendan el poder de tomar las cosas literalmente. El método sistemático va a analizar la norma en el contexto del ordenamiento jurídico en su conjunto y se va a buscar una coherencia con otras normas y principios generales del derecho. Aquí vamos a analizar, como la misma diapositiva nos dice, un contexto de en qué ordenamiento jurídico estamos y por qué se aplicaría en ese sentido para buscar una coherencia, que es una coherencia que vaya de acuerdo a todas las demás normas existentes. Y los principios generales del derecho. ¿Cuáles son los principios generales del derecho? Pues la legalidad, la libertad, todos esos que ya vimos al principio. Ahorita ya se me fueron. Método teleológico. Se va a centrar en el propósito o fin de la norma. Va a preguntar cuál fue la intención del legislador al crear la norma y cuál va a ser el objetivo que se pretende alcanzar. Aunque ustedes no lo crean, pues se crearon y se aprobaron muchísimas normas que no tienen ni pies ni cabeza. Entonces, al momento de que esa norma, que hay un hecho que puede encuadrar en esa norma, pues tenemos que ver qué fue lo que quiso el legislador sancionar o regular al momento de que estaba creando esa norma. ¿Y dónde vamos a encontrar todo eso? Pues en toda la fundamentación legislativa que hay cuando se hace una iniciativa. Entonces, la norma puede quedar ambigua, no podemos saber realmente si nos va a encuadrar o no va a encuadrar, a menos que nos metamos a estudiar a fondo lo que quiso decir el legislador o qué estaba pensando el legislador al momento de crear la norma. El método histórico, bueno, va a examinar el contexto histórico en el que se creó la norma, incluyendo los debates legislativos y los antecedentes históricos. Este método puede ofrecer una perspectiva sobre la intención original del legislador y la evolución del derecho. Bueno, si no queda dudas. Simplemente podemos observar normas en un contexto histórico. En el pasado, por ejemplo, las mujeres con prohibición para votar, el permiso del marido para la mujer casada, no poder acceder al divorcio de una manera sencilla, que a fuerzas tenía que ver causales. Pero hay que entender el momento histórico que se estaba viviendo al momento de la creación de esa norma. Y obviamente viene la evolución del derecho y esa norma va cambiando. Principios generales del derecho. Bueno, son normas fundamentales que van a inspirar y van a guiar. Se me fue el avión, permítanme tantito. ¿Qué era, mi amor? Ya es que mi nena estaba roncando mucho y se escuchaba. Bueno, los principios generales de derecho son normas fundamentales que inspiran y guían el orden jurídico. Van a actuar como criterios para interpretar y aplicar las leyes de manera justa y coherente. Algunos principios generales van a incluir la equidad, la buena fe, la justicia, la igualdad ante la ley y la proporcionalidad. Se aplican en la interpretación de normas ambiguas y en la resolución de casos donde las leyes específicas no ofrecen una solución clara. Como por ejemplo tenemos el principio de indubio pro operario o el principio de indubio pro reo. ¿Qué quiere decir? Que si una norma es ambigua, no sabemos muy bien el alcance que tiene, qué quiso decir el legislador, vamos a tomar el principio, en el ejemplo de indubio pro operario, normas laborales, el principio, vamos a tomar el sentido de la norma que dé mayor seguridad, que cubra mejor ¿cómo se puede decir? Déjenme porque se me fue la palabra. Sí, que dé un mayor alcance de protección jurídica al operario, al trabajador. Y por eso es el principio de indubio pro operario. Si la ley es ambigua, tú le vas a dar el sentido, vas a encontrarle el sentido que mejor beneficie al trabajador. Indubio pro reo, si la norma penal anda ahí también ambigua, no está muy bien claro lo que quiso decir, se va a dar el principio indubio pro reo, donde la norma va a tomar el carácter que dé más protección a los derechos del acusado.
Jurisprudencia y doctrina. Bueno, la jurisprudencia se va a referir al conjunto de decisiones y sentencias emitidas por los tribunales que van a interpretar y aplicar las leyes en casos específicos. Estas decisiones crean precedentes que guían futuras aplicaciones del derecho. Recuerden, para elaborar una jurisprudencia tienen que ser 5 sentencias consecutivas sin que obre ninguna en contraria. 5 sentencias de qué? De asuntos que hayan llegado a la Suprema Corte o a los tribunales colegiados de circuito. Son asuntos que son parecidos, son similares, entonces se resolvieron en el mismo sentido. Y al resolverse 5 veces en el mismo sentido, pues se va a crear jurisprudencia. La doctrina jurídica pues va a ser el conjunto de opiniones y estudios de juristas y académicos sobre el derecho. Aunque no va a ser vinculante, la doctrina puede influir significativamente en la interpretación y en la aplicación de las normas y proporcionar argumentos y perspectivas teóricas que enriquecen el debate jurídico. Recuerden, la jurisprudencia sí es vinculante. ¿Por qué? Porque es obligatorio para todos los tribunales inferiores a quien la haya emitido, ya sea Suprema Corte o Tribunal Colegiado de Circuito, acatarlas. ¿Acatarlas en dónde? Pues en asuntos que lleguen similares y que obviamente les sean aplicables. Y la doctrina jurídica, pues es todo aquello que nos va a servir como una base, una fundamentación del derecho, una doctrina, los libros, los estudios que hizo, por ejemplo, Ferraioli, los estudios que ha hecho Miguel Carbonell, todos sus libros, todos sus compendios bibliográficos que nos han ofrecido, que han hablado de temas específicos del derecho, todo eso viene a formar parte de la doctrina. Todos los libros, incluso el que yo les recomendé, que era el de García Maínez, también nos habla de una doctrina. No nos está hablando de ninguna norma en general, de ninguna aplicación, ni nada. Nos está hablando de preceptos de derecho, cómo es que deberían tomarse, qué significan, qué alcance tienen, pero simplemente es doctrina. No es vinculante, pero sí sirve para el momento de tratar de sacar una interpretación y una aplicación de las normas. Función administrativa. Bueno, la administración pública es responsable de la aplicación de muchas leyes a través de sus actuaciones y decisiones. La correcta aplicación del derecho administrativo va a ser esencial para que la gestión pública sea eficiente y la protección de los derechos de los ciudadanos. No sé si ya llevaron derecho administrativo, pero pues mediante el derecho administrativo, los tribunales administrativos, el ciudadano tiene derecho a defenderse contra el poder del Estado. ¿Quién es el poder del Estado? Entiéndase municipio, entidad federativa o ejecutiva o incluso el poder federal. Aplicación del derecho en el ámbito administrativo. Tenemos un control judicial. Las decisiones administrativas están sujetas a una revisión judicial para asegurar que se ajusten a la ley y respeten los derechos de los ciudadanos. Este control judicial va a garantizar la legalidad y evitar abusos de poder. Acuérdense que para tumbar cualquier acto administrativo, siempre tenemos que revisar si ese acto se fundó y se motivó correctamente. ¿Por qué? Porque la autoridad no va a poder hacer nada a lo que no le faculte la ley. Es decir, si no hay una motivación correcta que venga sustentada en una fundamentación, ese acto administrativo se puede caer y fácilmente cualquiera se puede librar de alguna multa de tránsito, de alguna multa del municipio o de algo que tenga que ver ya directamente de público en general con gobierno. Los procedimientos administrativos, esta es toda una rama, incluso hay abogados que simplemente se dedican al proceso administrativo porque pues sabemos que está el poder se da por medio de personas, y entonces va a haber muchos errores, va a haber muchos abusos. ¿Y qué pasa? Las personas se empiezan a quejar, buscan un abogado que sea experto en derecho administrativo y se libran de todas las multas, todos los recargos, todo lo que hayan tenido que les esté afectando pecuniariamente. Y pues hay abogados que igual se dedican específicamente a la rama civil, a la rama penal. También hay abogados que se dedican al proceso administrativo. A mí en lo particular esta materia nunca me gustó, pero es muy, muy útil. Los procedimientos administrativos regulan cómo se toman y ejecutan las decisiones administrativas. Van a incluir reglas sobre la notificación, las audiencias y recursos administrativos. Es todo un proceso diferente, pero parecido al proceso judicial. Por eso tiene su propio tribunal administrativo. Pertenece también al Poder Judicial de cada estado, pero no se rige con las mismas reglas. Desafíos en la aplicación del derecho.
Bueno, hay ambigüedades y lagunas, incluso podemos ahorita con la reforma judicial ver cómo está totalmente ambiguo, cómo los legisladores se están dando cuenta que no supieron lo que aprobaron y le toca ahora sí toda la chamba, todo lo más pesado a la Suprema Corte, si es que esta reforma se queda, de empezar a pulir, empezar a interpretar, a rellenar esas lagunitas para hacerlas aplicables. También le corresponde a lo que viene siendo los poderes estatales, empezar a pulir esa reforma judicial para darle la interpretación correcta y ver ahora sí qué trataba el legislador de hacer, pero a qué se le pasó al momento de hacer la ley para que yo, entidad federativa, la pueda ya agregar a mi legislación. Las leyes no siempre son claras o completas, lo que puede llevar a diferentes interpretaciones y aplicaciones. Las lagunas legales ocurren cuando no hay normas específicas que regulen una situación concreta. ¿Qué conflictos normativos también hay en nuestros desafíos en la aplicación del derecho? Cuando, por ejemplo, dos o más normas aplicables en un caso proceden a ser contradictorias. La resolución de estos conflictos requiere una interpretación y a menudo la aplicación de principios generales del derecho. Cuando, por ejemplo, hay dos normas que son contrarias, pero una le va a dar más protección jurídica y más derechos a una de las partes o a la parte que está quejándose, a la parte más vulnerable, obviamente se va a tomar esa norma como la correcta, como aplicable en ese caso. Pero lo ideal es que no haya normas contrarias. ¿Por qué? Porque se trata de buscar una coherencia en la ley. Si viene una norma que choca con otra, pues se está perdiendo la coherencia. Como conclusión, pues hemos explorado el proceso de aplicación del derecho, los métodos de interpretación jurídica, el rol de la jurisprudencia y la doctrina y los desafíos comunes en la práctica jurídica. También la correcta aplicación del derecho pues va a ser fundamental para la justicia y el orden en la sociedad. Esta es toda nuestra clase por el día de hoy. Si alguien tiene alguna duda, es momento de hablar. Maestra, buenas noches. Buenas noches. Yo tengo una duda, pero es respecto a una actividad que está en la plataforma que es de la actividad 3. Creo que es un cuestionario. Es necesario contestarlo para contar como calificación también, ¿verdad? Para el Sí, examen. sí. Ah, bueno, sí era todo, maestra, No, gracias. sí hay que contestar todo. Que no se les pasen los tiempos, tengan mucho cuidado con los tiempos porque hay unas actividades que sí se cierran y ya no se pueden volver a abrir. Ok, gracias. ¿Alguien más? No, para irnos porque ya es viernes y ya es de noche. Bueno, nos vemos la próxima clase, que tengan un bonito fin de semana. Cualquier duda ya saben que estoy a sus órdenes por medio del correo institucional natalia.ramirez@estudiantes.ucnl.edu.mx. Ahí acuérdense de señalarme la carrera, la sección en la que están y qué materia es y la duda que tienen específicamente, lo más claro que se pueda porque pues no puedo adivinar. Y ya les estaré respondiendo yo por medio del correo. Que tengan buena tarde. Gracias, maestra, igualmente. Buenas noches. Buenas tardes, perdón. Gracias, maestra. Bye. Listo. ¿Eh?
Sí, me estaban escuchando. No decía nada, pero cuando dije duda ya empezaron a hablar. Su reunión terminará en 10 minutos. ¿Eh? Sí, para completar 5 minutos más y ya completo media hora. Ah, para la ensalada. ¿Qué le dijiste? Venías por tu ensalada. Es mi cumpleaños. Mi papá me diga. Tú eres mi sol. También tiene 4 hijos, no sé qué va a pasar de lanza a la doña. Tiene bonita, déjalo para. Pues todos tienen que andar cuidando al morrío. Pues también. Eso es lo que lo pueden notar. Si tienes quien te lo cuide gratis. Si le quité el... Así le quité. Pajón me está hablando. Bueno, Me faltan 2 minutos. 2 minutos con 10 segundos. Sigue insistiendo en hablar y hablar. Nada me sale aquí. Ya le colgué 4 veces. 1 minuto con 5 segundos. Y ya se completa la media hora. ¿Tiene que ser la media hora completa? Si no me regañan, dicen, es que le encargo que sea media hora mínimo lo que tienen que dar. Supone que es hora, es 1 hora. Gatín, gatún.